Bueno, bienvenidos nuevamente a esta serie de tutoriales de uso de funciones y procedimientos. Hoy vamos a ver un ejemplo de uso de procedimientos implementando el dibujo de un rectángulo de asteriscos. Los parámetros de entrada para dibujar este rectángulo de asteriscos van a ser la altura y la base. O sea, cuántos asteriscos va a tener de lado y cuántos asteriscos va a tener de altura. Para eso lo vamos a ir construyendo como uno lo iría pensando y sería de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer en el programa principal, vamos a documentar que esta es la parte de programa principal y acá arriba vamos a hacer las funciones. El programa principal lo que va a hacer es pedir X e Y, que van a ser lado y altura, recuerde que int es para decirle que va a ser un número entero, y el raw input es para decir que justamente me pida el número por teclado, y después va la leyenda que quiero que aparezca. Entonces esto, ¿qué hace hasta ahora? Dame X, dame Y y no hace nada. El 10 se guarda en la variable X y el Y se guarda, y el 3 se guarda en la variable Y. Después de esto voy a llamar a una función que se llame rectángulo, mejor dicho a un procedimiento que se llame rectángulo, que le va a pasar X e Y. Si yo ejecutara esto ahora mismo, el programa me tiraría error, me diría que la función rectángulo no existe. Vamos a probar. ¿Ven? Me dice, rectángulo no está definido. Obviamente, tengo que venir a la parte de funciones y definirla. ¿Cómo la defino? Def rectángulo, que recibe dos parámetros, lado y altura, o base y altura, mejor dicho, para que se entienda mejor. Y luego va a ejecutar el procedimiento. Antes de arrancar con el for, quiero hacer los siguientes comentarios. Para eso voy a abrir un programa nuevo. Este lo voy a guardar. Voy a poner así y voy a hacer uno nuevo. Quiero que vean qué pasa si yo hago esto. Print de un asterisco. Imprime un asterisco. Print de otro asterisco. Imprime un asterisco abajo del otro. ¿Cómo hago para que cuando yo imprimo una cosa, la próxima cosa que yo imprimo no se imprima abajo, sino al costado de la anterior? En la anterior tengo que poner una coma. Eso me evita el retorno de carro. En informática, el retorno de carro es cuando el cursor se va de un renglón al renglón de abajo. Para evitar que después del print el cursor se vaya al renglón de abajo, pongo una coma. Otra cosa que se deduce, que no es nada nuevo, es que si yo pongo comillas, comillas, esto me va a imprimir nada y me va a hacer un retorno de carro. Veamos el resultado. Imprime un asterisco, como tiene una coma no baja, imprime el otro asterisco, lo imprime al costado porque no bajó, y luego baja. Bajó, imprimió comilla, comilla, o sea, no imprime nada, y luego un asterisco, comilla, comilla. Si yo acá le pongo un guión, me pone un guión. Si no le pongo nada, no me pone nada. ¿Está bien? Entonces ahora, con estos conocimientos, volvamos al programa que estábamos haciendo antes. Entonces, hago un print de un asterisco
¿Y qué haría este programa ahora? Este programa ahora no haría nada. Me pediría X e Y y me imprime un asterisco. No hace nada. Ahora, yo quiero que me imprima una línea de base, o sea, de la variable, el número que tome base, de asteriscos. ¿Cómo hago eso? Meto este print adentro de un for. Y digo que vaya de 0 hasta base, paso 1, imprimiéndome asteriscos. Si lo ejecuto ahora, me imprime 2 asteriscos, uno abajo del otro. Si yo quiero que en vez de imprimir uno abajo del otro, como vimos recién, acá le pongo una coma, entonces me imprime un asterisco al lado del otro. ¿Cuántos? 2, porque X pasa a valer 2, este 2 pasa a base y ahora se ejecuta 2 veces esto. ¿Cómo hago para que todo esto ahora se ejecute tantas veces como yo quiero que tenga la altura? O sea que me haga varios renglones. Fácil. Hago otro for que vaya de 0 a altura. Acomodo las tabulaciones y ejecuto. Este programa así como está no va a funcionar. Además de que me falta esto, que igual no es obligatorio, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que me imprima todos los asteriscos uno al lado del otro. Veamos y después vemos cómo lo corregimos. Si pongo 2 por 3, me imprimió 6 asteriscos. ¿Por qué? Porque me imprimió 2 asteriscos, no hizo retorno de carro, volvió a ejecutar, imprimió 2 asteriscos, no hizo retorno de carro, volvió a ejecutar e imprimió 2 asteriscos. ¿Cómo hago para que después de cada línea impresa tenga un retorno de carro? Luego de la ejecución del for, hago un print asterisco asterisco, como vimos antes, y tengo un retorno de carro. Entonces le digo, dame x2, dame y3, y ahí tengo un rectángulo de 2 por 3. Entonces, ¿cómo funcionó este programa al final de todo? Arranca a ejecutarse. Las funciones, los def, se saltean, no se ejecutan. Recordemos que el programa principal siempre arranca desde aquí, desde la primera línea que está pegada al margen, que no tenga ningún def. Pide X, pide Y, X e Y guardan los valores, en este caso en particular, de 2 y 3. Convoca a la función rectángulo, la busca ahora sí acá arriba. La función rectángulo tiene que existir, si no tira error. Y le pasa como parámetros el X y el Y. Le pasa los valores de X e Y. O sea que el 2 y el 3 se copian a base y a altura. Base pasa a valer 2 y altura pasa a valer 3. Luego se ejecutan estos ciclos de repetición. Significa que el ciclo de repetición más grande, en este caso en particular, se va a ejecutar 3 veces, y el ciclo de repetición más chico que está dentro se va a ejecutar 2 veces. O sea que imprime 2 asteriscos, sale, imprime un retorno de carro y vuelve a ejecutarse otra vez. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces tenemos en la primera línea 2 asteriscos, imprimió 1, 2 veces, hubo un retorno de carro, volvió a imprimir 1, 2 veces, hizo un retorno de carro, volvió a imprimir 1, 2 veces e hizo el retorno de carro. Y luego sale y vuelve al programa principal. Después el programa principal no hace nada, pero yo podría poner acá un print chau, y eso haría que después de la ejecución de esta función haga chau. Veamos. Dame X, dame Y, me dibujó el rectángulo de 2×4 y me saludó. Volvemos a hacerlo. Dame X de 10×5, me lo hizo y me saludó. Está muy bueno esto, ¿no? Bueno, algunos a veces se preguntan ¿para qué hacer funciones si lo puedo poner en el programa principal? Bueno, veamos acá qué entretenido. Yo acá hice un rectángulo de X por Y y luego abajo
puedo hacer un rectángulo de y por x. $10 por 5, y entonces me hizo primero uno de 10 por 5 así, y después me hizo uno de 5 por 10 así. Sin necesidad de volver a escribir todo el programa, la llamo a la función rectángulo dos veces cambiándole los parámetros. Yo podría acá poner un print asterisco, comillas, comillas, para separar los dos rectángulos. Veamos. Ahora voy a hacer uno de 6 por 4. Me dibujó uno de 6 por 4, después uno de 4 por 6. ¿Por qué? Porque primero lo llamé con x e y después con y con x. Los parámetros se pasaron de una forma y luego de otra. También podría hacer impresión de rectángulos con valores arbitrarios. No sé, que se me ocurran a mí. 10,4. Entonces primero me dibuja el de 3,5, el de 3 por 5, el 5 por 3, y después me va a dibujar este otro con valores arbitrarios que acabo de poner acá. Entonces puedo convocar varias veces a la función porque la tengo definida, separada de mi programa principal. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya servido. Gracias.